y en el cual yo me basé. Eh, entonces tenemos aquí que tenemos un fetch, tenemos un decodificador, tenemos la ALU conectada y tenemos una memoria RAM. Y dentro de todo esto que tenemos, bueno, tenemos la entrada del contador, que es un reloj, y tenemos un reset. Tenemos una entrada del CS, que el CS es como me gusta decirle que es un interruptor para las ROM, ya que si el CS es 1, o en este caso es como si el interruptor estuviera encendido, las ROM pueden trabajar sin ningún problema. Tenemos el acceso a la memoria y tenemos el RAID Enable, que es un switch también para que la memoria RAM empiece a guardar los datos. ¿Sí me escuchan o siento que estoy hablando solo? No, ¿Todo todo bien? bien. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos la creación de mi fetch. La modificación que también le hice al proyecto fue que hice un fetch más grande, de 16 bits. ¿Por qué? Porque quise automatizar un poco más las cosas. Como podemos ver aquí en este esquema, tenemos un CS de entrada, el cual yo lo vi y dije, bueno, el CS siempre va a estar funcionando y pues vamos a tener un reset y una pausa que yo le agregué. Entonces dije, bueno, el CS no es como tan necesario en este caso porque pues las ROM siempre van a estar trabajando a menos que yo las detenga. Entonces yo lo que hice fue para quitar más switch de entrada de la tarjeta, dije, bueno, este lo voy a incluir en el fetch y con el fetch voy a hacer que trabaje en las memorias ROM. Por eso es que le quité de aquí y lo agregué pues al fetch. Y bueno, voy a explicar lo que es cada cosa. Tenemos aquí que es nuestras direcciones de C. Estas direcciones en C, que son de 4 bits, son las direcciones con las cuales nosotros vamos a acceder a la memoria RAM para poder consultar los datos guardados ahí. Luego tenemos la bus de dirección B y la bus de dirección A. Estos dos nos van a servir para acceder a los archivos externos que son las ROM, perdón, en las cuales vamos a empezar a extraer los datos de A y de B. Luego tenemos el selector. Este selector nos va a ayudar a consultar qué tipo de operación queremos hacer dentro de la ALU, porque por ejemplo, bueno, si queremos hacer una suma, tenemos que definir en el multiplexor qué entrada queremos que pase, si pasa un 1, si pasa un 2 o pasa un 3 o pase lo que queramos. Y bueno, el selector va junto con el sein, que es el acarreo de entrada, para poder hacer la operación de resta. Y bueno, una que otra operación, si queremos hacer A más 1, pues le pasamos un sein, que es el acarreo de entrada, para que pueda hacer la operación A más 1. Y bueno, tenemos el selector ALU, que es un selector como universal, que nos ayuda a consultar qué operación queremos hacer, si es una operación de tipo aritmética o si queremos hacer una operación de tipo lógica. Entonces, bueno, aquí podemos ver que las primeras son operaciones aritméticas, por eso el selector es 0. Y si quisiéramos hacer una operación lógica, entonces el selector tendría que estar en 1 para que se vaya por ese camino. Y bueno, como podemos ver aquí, el CS, como les decía al principio, es como un interruptor para que las ROM estén funcionando, entonces siempre las declaré como 1 para que estuvieran funcionando. Luego aquí tenemos nuestras operaciones, las que yo implementé, que bueno, nos muestre A, así el dato tal cual. Luego que a A le sume un 1, a A le reste 1, A más B negada, A más B más 1, A menos B y otra vez A para comprobar que esté funcionando. Y aquí tenemos nuestras direcciones. Estas direcciones que tenemos aquí son como estas con las cuales vamos a acceder a los datos que ya les mencioné. Y aquí tenemos las operaciones lógicas, que son las compuertas AND, OR, XOR, NAND, NOR y etcétera, ¿no? Y aquí tenemos nuestros resultados. Estos resultados se los voy a mostrar al final con la FPGA, que nos va a demostrar que, bueno, el primer dato es A, va a valer 0, luego A más 1 y estos van a ser los resultados. Continuamos y aquí tenemos la creación del fetch. De hecho es todo esto pero pasado a un archivo. Y bueno, aquí fue como algo delicado, ya que si te llegas a equivocar en la transcripción de los bits y de los números, puedes provocar que haga otro tipo de operaciones y a la hora de mostrar los resultados, pues ya no sean los esperados y puede que, bueno, en este caso no pasa nada grave, pero si fuera algo más importante o más delicado, por así decirlo, la palabra es delicado, podría pues resultar en un error grave. Luego aquí tenemos nuestras ROM A y ROM B en dos archivos diferentes con sus respectivos valores. Aquí podemos ver que los valores de A van a ir cambiando, van a ir de 0
1, 2, 3, 4. No hay 5 por cuestiones de bit. Y esto lo puse porque no me alcanzaban los displays de 7 segmentos para poder imprimir operaciones. Si, por ejemplo, tuviéramos un 7 y un 7, sería 14, pero no me alcanzaron bueno, no hay suficientes display de 7 segmentos en la tarjeta para poder mostrárselos. Por eso es que lo dejé en 3 para que pudiera hacer 3 más 3, 6. Luego va a valer a 6 y 7. Y lo mismo para B, van a ser los mismos valores. Y aquí tenemos el fetch, bueno, el código del fetch. Como podemos ver, el fetch prácticamente es una memoria ROM de 15 bits porque va a consultar los datos y los va a ir extrayendo. Entonces aquí tenemos la creación del fetch y es un archivo .mif, que es el archivo externo. Y bueno, aquí tenemos la estructura que es de la RAM, digo, de la ROM del fetch. Y aquí tenemos su RTL. Aquí tenemos el reloj lento. Tenemos un contador de 4 bits que nos va a ir cambiando para poder ir consultando los datos del fetch. Y aquí tenemos dos displays de 7 segmentos. Estos dos displays de 7 segmentos los incluí para ver el número de operación que estábamos consultando, si es la operación 0 hasta la operación 15. Ya son 16. Y aquí tenemos el código de la unidad lógica, donde están mis compuertas lógicas. Tenemos todas las compuertas lógicas que hay y cómo las vamos a ir consultando con el selector que les había dicho. Si es 000, va a consultar la compuerta AND, la compuerta OR, así hasta llegar al 111, que sería el 7, y va a hacer la operación NOT B. Y bueno, en otro caso, pues va a ser 0. Y aquí tenemos el multiplexor para hacer la operación de suma o resta, ya que si ponemos 0, va a pasar un dato de 3 bits que va a ser 0. Si consultamos 001, va a pasar el dato de B normal. Si ponemos 010, va a pasar la negación de B. Y esto es muy importante, ya que la negación de B nos va a ayudar mucho para hacer la resta de A menos B. Y bueno, en otros casos va a ser 1 o 0. Y aquí tenemos el decodificador, que es muy importante, ya que este módulo nos va a ayudar a extraer los datos del fetch y los va a distribuir a lo largo de la ALU. Porque, por ejemplo, tenemos que la bus del dato C lo va a agarrar de los primeros 3 dígitos que lea del fetch y los va a asignar a una variable que se llama dirección de datos C. Al bus de dirección de B y bus de dirección de A también los va a extraer del mismo archivo y va a tener nuestro selector, nuestro CIN, nuestro selector del ALU y nuestro CS. Y los va a ir extrayendo y los va a ir como asignando sus valores. De aquí tenemos como un top para poder asignarlo a cada quien. Por ejemplo, la ROM A y la ROM B, pues se les va a dar la dirección de B y la dirección de A. Y aquí tenemos el fetch, bueno, ya conectado al decodificador y el decodificador conectado ya a la ALU. Como podemos ver aquí, los datos salen del decodificador y van a cumplir su determinada función. Luego, finalmente, tenemos nuestra memoria RAM, que es la última que recibe las instrucciones y en la cual vamos nosotros a ir guardando los datos. Tenemos el data in, que sale directamente de la ALU, que son los resultados, y los va a ir guardando. Tenemos una dirección de escritura, que igual esta dirección de escritura va a ser conectada mediante el bus de dirección C. Y el write enable, bueno, se pasa directamente desde la ALU, que va a ser 1 para que empiece a guardar. El write enable, el reloj de escritura va a ser directamente de la ALU. El write enable va a ser el switch que nosotros vamos a activar para que empiece a guardar los datos. Y la dirección de lectura, que es la que igual nosotros le vamos a poner en la tarjeta de 10 para poder consultar los datos. Y bueno, el reloj de lectura también, o sea, va a ser el mismo reloj de la FPGA, ya que en este caso no se necesita un reloj lento, ya que la RAM pues no necesita este tipo de herramienta porque pues va a ser una RAM y necesita guardar los datos rápido. Y bueno, es muy importante aquí hacer énfasis en el uso de TOPS, ya que te pueden ayudar a simplificar mucho las cosas, ya que si no usáramos el uso de TOPS nos quedaría un RTL gigante y luego para poderlo exponer o hacer que otra persona lo pudiera entender es mucho más complicado, porque bueno, aquí ya simplifiqué todo, nuestra unidad microprocesador y nuestra unidad BCD de 7 segmentos para que impriman los resultados y eso es todo. Y aquí tenemos las entradas y las salidas. Este es el acarreo, entonces esto lo asigné a un LED. Pero aquí, como podemos ver, solamente tenemos las entradas,
que es la dirección de lectura de la RAM, el write enable, el reloj, una pausa y un reset. Y eso es todo. Porque si no nos quedaría algo así, un RTL gigantesco y podríamos perdernos en cualquiera de estos módulos. Entonces es importante que cuando acabemos un pedazo de código, lo hagamos un top y luego ese top lo conectemos con otro top y así poco a poco irlos conectando para que sea más entendible. Y bueno, por último, la demostración. Aquí podemos ver que tenemos un botón, bueno, el switch de pausa. Tenemos el switch de reset para poder reiniciar todo el conteo. No, no Tenemos veo. nuestro bus de No dirección se C. ve. Ah, ya Veo no se nada ve. más el fetch. Veo el RTL de decode ALU. Ay, a ver, vamos a ver. Ahí ya se ve. Ya se ve ahí la demostración. No. ¿No se ve? Ahí. Si no, vuelve a dejar de compartir y vuelves a compartir. A lo mejor así se resetea. A ver, vamos a ver. Uh-huh. A ver, ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Ah, ok. Entonces, ¿en dónde se quedaron? Ay, no sé si me expliqué todo. ¿Sí vieron esto? La anterior sí ya la habíamos visto. Esta del microprocesador del top general Datamen, ¿verdad? No, no lo vimos ese top general. Ah, ok, bueno, les repito rápidamente que es muy importante hacer los top, ya que nos simplifica muchísimo el entendimiento y ya, por ejemplo, si nosotros quisiéramos explicárselo a otra persona, bueno, es más fácil de esta manera, ya que aquí podemos ver las entradas y salidas indispensables del proyecto, ya que tenemos nuestra dirección de lectura, nuestra write enable, que es el switch para que empiece a funcionar la memoria RAM, tenemos un CLK, que es el reloj, tenemos una pausa y tenemos un reset, y aquí tenemos nuestras salidas. Nuestro display de 7 segmentos que nos va a imprimir nuestros resultados, nuestro acarreo de salida que le asigné a un LED, y bueno, nuestros datos A y B para que los vaya imprimiendo, las instrucciones y el LED de carga. Porque si no hiciéramos un top, nos quedaría algo así y sería pues más complicado de explicar, o en este caso si por ejemplo quieres compartir tu código, la otra persona no entendería muy bien, si no sabe mucho de DHDL, diría, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces es muy importante ir haciéndolo poco a poco, y eso fue lo que me ayudó a crear este proyecto, ya que creaba un pedazo de código y lo unía en un top, y luego ahí ya me quedaba una unidad, luego esa unidad lo conectaba con otra unidad que ya había hecho. Entonces si lo vas armando por partes, creo que es más sencillo y cumple, creo que con la ley que siempre nos han dicho en toda la facultad de divide y vencerás, y es muy cierto. Creo que es bastante importante empezar a trabajar como de esta manera porque es más fácil, más organizado y es bueno, se ve un resultado mucho mejor. Bueno, no sé si ahorita ya se vea la demostración. ¿Estás mostrando el FPGA? No, ahorita nos quedamos con el RTL grande. Ya no se ve de la demostración. Una presentación dice demostración. No, yo creo que dejas de compartir y vuelves a compartir. Ahí ya. Ahí ya se ve. Ah, ok. Bueno, aquí tenemos la demostración. Tenemos una pausa, el switch de pausa. Tenemos un reset, que es para reiniciar todo el conteo y cualquier operación. Tenemos nuestra dirección C, que estas van a ser nuestros, digamos, nuestros acceso a la memoria RAM, por así decirlo, y vamos a empezar a consultar los datos guardados. Y nuestro write enable, que es el switch para que empiece a trabajar la RAM. Y, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña demostración. Esta es la operación 3 más 3, es A más B, es la operación 3 y el resultado es 6.
Aquí podemos ver que este es el LED de carga, de que ya está guardado en la memoria RAM. Tenemos arriba la pausa para que se quede estático el resultado, bueno, más bien en la operación. Y tenemos que está en la dirección 1100, o más bien 0011. Luego tenemos la operación 6 menos 6, que sería A menos B, y el resultado es 0. Y la consulta de esta operación es 0110. Tenemos, vámonos ahora a la parte lógica, que tenemos 0A y 0B, que es una compuerta AND. Entonces, en este caso, pues el resultado es 0, porque 0 AND 0 es 0. Y el bus de dirección es 1000. Y bueno, esta última les puse una demostración de que estaba cumpliendo con lo que estaba haciendo, ya que si tenemos una compuerta NOT A o NOT B, cualquiera de las dos, tenemos un 6. Entonces, ¿cuál es la negación de 6? Entonces, para poder hacer esto, tenemos que convertir 6 de número de base 10 a base 2, que es 110. Y entonces esto lo vamos a negar. Entonces, ¿cuál es la negación de 110? Sería 001. Y esto convertido otra vez a número decimal es 1. Entonces, el resultado es correcto y cumple. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Se comprendieron los objetivos planteados y bueno, se aprendió más acerca del código de VHDL, así como del microprocesador y cómo es que funcionan estas pues, grandes integrados que, wow, realmente creo que fue un proyecto que disfruté muchísimo, ya que, bueno, de por sí la materia me apasiona bastante desde diseño digital moderno. Y bueno, ocupé muchísimo de digital moderno aquí en BLSI y bueno, estoy muy satisfecho con el resultado y con el aprendizaje que he tenido a lo largo de este curso, ¿no? Y bueno, aquí son mis referencias que prácticamente son la liga de Classroom donde estaba el proyecto. El video muy útil, de hecho, de la profesora Fonseca, donde nos explica cómo fue que, o cómo ir armando un microprocesador basado en MIPS. Y bueno, una pequeña definición de Wikipedia. Y bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta que pueda responder. Yo aquí voy a estar respondiendo. Entonces abrimos la sección de preguntas. Le pedimos que escriban en el chat, por favor. Tenemos una pregunta de Aileen Merino. Ajá. Hola Alberto, te estuvo Hola. bueno, me gustó mucho tu proyecto y mi Gracias. pregunta es, ¿cuál fue la parte que más se te dificultó al realizarlo? Creo que, bueno, considero que la parte que más se me edificó fue el inicio, porque, bueno, al ver el esquema dije, bueno, creo que ya lo entendí y a la hora de empezar a codificar y empezar a escribir el código, me di cuenta que era un poco más complejo de lo que yo pensaba, porque no entendía precisamente lo del fetch, decía, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo voy a meter esto ¿cómo se llama? En las direcciones y todo eso, ¿no? O sea, como que me causaba mucho conflicto el fetch, ya que cuando lo vi por primera vez dije, bueno, estos, ¿cómo los meto, no? O cómo saco esos datos para empezar a trabajar. Entonces creo que fue la parte más difícil porque una vez entendiendo el fetch, creo que todo el proyecto ya solamente era empezar a unir unidades y bueno, creo que eso fue prácticamente lo más complicado. Muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, pasaremos con el siguiente expositor. Sí, Bueno, muchas gracias por su atención. felicidades, Alberto. Gracias. Entonces pasaríamos con el siguiente expositor, que es Saraí Marcial. Sí, ¿me escuchan?